Buenas tardes, estimados estudiantes. Qué gusto saludarles. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lick. Muy bien, buenas Buenas tardes, tardes. Lick. Muy buenas tardes. Me estoy un poco gripado, pero mediante Dios vamos a tratar de sacar la clase adelante para no perder el contenido del día de hoy. Muy bien, ya terminé de calificar. Me está dando un poquito de tiempo tabular datos, ya que no hay un listado como tal, entonces he ido tratando de depurar. Algunos llenaron 2 o 3 veces el listado y pues ha causado un poquito de inconveniente, pero pienso que podría ser, espero ya esta semana tenerles ya tabuladas las notas para cargar. Bueno, no hay sistemas para poder publicarlas. O la otra opción que estaba pensando, pero también puede hacer que se me complique, es que por un mensaje de texto se lo hiciera llegar inmediatamente, pero la cuestión es que cuando ya aparezca el sistema, me va a llevar más tiempo extraer las notas, sería más fácil, pero esto nos puede causar algún inconveniente, entonces hago la acotación. Hay estudiantes que tienen muy buena nota, otros estudiantes que sí tienen que mejorar. He tratado de tener cuidado realmente de verificar. De hecho, estaba tabulando datos y todavía verificando. Y pues sí les pido que para el segundo parcial pues puedan aprovechar de la mejor forma. Muy bien, vamos a iniciar la clase. No sé si hay alguna inquietud, mis estimados estudiantes. Julio Pérez. Muy buenas tardes. Con una consulta. Al final de cuentas sí quedó modificado para el día domingo la entrega, a más tardar la entrega del protocolo, ¿verdad? Así es, sí. No he hecho la modificación en el sistema, pero sí, o sea, sí, prácticamente ya lo acordamos, lo solicitado, al final lo manifesté y pues considero que sí. O sea, sí, solo me falta modificar, estaba un poco cargado en la oficina, tabulando datos y atendiendo casos, pero sí, así es. 12 de la noche, 12 de la noche, por favor. Le agradezco mucho, licenciado. Muy bien, y también para que también nos atengan, vamos con Ludwig Daniel. Licenciado, buenas noches. Una consulta en los atestados. ¿O únicamente queda con las certificaciones y todo lo demás? Fíjese, Ludwig, que se cortó en internet, no sé si todos lo escucharon, pero si me podría repetir. Ok, en el atestado de la desmembración, ¿qué es adjunta ahí? ¿Qué escritura es la que le pido? ¿En qué variante? O denomíneme cómo se la pido. Ahorita no lo tengo en la mano, pero si no estoy mal, es una desmembración para sí mismo de un estadounidense. Si es desmembración para sí mismo, pues no se necesita autorización municipal, a menos que sea en la capital o San Juan Zacatepeques, que ahí siempre va a necesitar autorización municipal. En este caso, solo atestados, tendríamos que tenerlo referente a DPI referencial, podría ser una consulta en el momento que se realice, serían algunas cuestiones que podríamos tenerlo. No es necesaria autorización municipal, a menos que haya más de 5 desmembraciones con formación o apertura de nueva calle. Los planos se acompañan en los testimonios, no en los atestados. Ok, gracias, licenciado. Muy bien. Giovanni. Buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarlo. El gusto es mío, Giovanni. Con una consultita. Me preguntó en Messenger, no sé si le contesté, mi estimado. De hecho, no, pero igual me surgieron otras consultas. Muy bien, para atenderles, acá con todo gusto. Me dispenso si alguno no le he contestado mensaje, que a veces entran cantidad de mensajes si voy manejando o a veces estoy atendiendo y por las diversas actividades se me complica, pero trato de sentarme en algún momento de la semana a contestar. Pero, Giovanni, si ahora me las puede plantear, con todo gusto también las resuelvo. Vamos a atenderles bien. Gracias, Lick, no tenga pena. A mí me tocó carnet par. Ajá. Y estaba viendo la desmembración. Yo tengo un testimonio de una compraventa de desmembración. Entonces yo estaba viendo, ese testimonio ya está con su razón registral y todo, ¿verdad? Estaba viendo que al momento de individualizar... Solo Giovanni, es distinto la desmembración para sí mismo que la compraventa de fracción. No es lo mismo, cuidado. Ah, sí. Es que... sí. No sé si en este caso el testimonio que tenía era de compraventa de fracción.
Sí, el testimonio que tengo es de una compraventa de fracción de bien inmueble con desmembración. Con desmembración. Ahora, hay que tener cuidado porque el tracto sucesivo sería desmembración primero y compraventa de la nueva fracción. Creo que ahí sería lo más correcto ordenarlo en la redacción. No sé si así estará, pero igual cuénteme, mi estimado. Solo quería hacer la aclaración. Sí, de hecho estaba viendo que desmembrar, bueno, eso mejor en otro momento se lo comunico, pero estaba viendo que al momento de hacer de individualizar la fracción que se va a desmembrar, eso creo que es en la cláusula segunda, sí, porque en la primera es donde se hace la finca matriz y se individualiza la finca matriz. Ahí en la segunda estaba viendo que literalmente decía así, con un área de tanto, tanto, medidas y colindancias según el plano respectivo siguientes. Y lo colocaba con azimuts, grados, minutos, segundos, por ejemplo, de la estación 1 a la estación 2, azimut tanto, con tantos minutos, segundos y todo eso. Entonces, así lo vi yo en el testimonio. Pero después cuando me tocó que hacer la partición de copropiedad, estaba viendo unos ejemplos donde no lo hacen de esa forma, sino que ellos lo hacen más sencillo y colocan medidas y colindancias siguientes: norte, 5 metros, colinda con calle; sur, 5 metros, colinda con propiedad del señor tal y tal. Entonces, mi pregunta es, según su criterio, Lick, ¿cuál sería lo mejor o lo más seguro? Muy bien, explico. Según lo que fue la actualización de la guía de calificación registral, se llegó a establecer que si el polígono es regular, o sea, regular es que tenga 4 lados, no hay algo como de forma expresa, pero si el polígono es regular, en cierta manera podemos entender que se puede hacer con medidas lineales, o sea, por ejemplo, solo tiene 4 lados. Ahora, si ya tiene más, por ejemplo, que tenga curvas o que esté acuchillado o que esté, si necesariamente tiene que ser con azimut. Entonces, esa sería la distinción. Actualmente la mayoría trabajamos con azimut. Es un poco más complejo transcribir los azimut, pero esa es una de las metodologías que pues estamos utilizando, la ley lo permite. Ahora, hago también diferencia, también con lo que fue la actualización de la guía de calificación registral, también se solicitó y se estableció que es necesario que se establezca cuando se forma una nueva finca. De la nueva finca debemos de establecer su naturaleza, si es urbana o rústica, y también establecer su ubicación, municipio y departamento. Dos cuestiones importantes. Entonces, en la cláusula de desmembración o de partición o de formación de nueva finca se establece que se procede a formar nueva finca de naturaleza urbana ubicada en el municipio de Misco, el departamento de Guatemala, con las siguientes medidas, áreas y colindancias de conformidad con el plano elaborado por el arquitecto Jorge Giovanni Alejandro Galindo. Y se procede entonces a transcribir. Entonces establecemos de la estación 0 al punto de observación 1, azimut de 20 grados, 00 segundos, 00 minutos, con una distancia lineal de 10 metros, orientación o rumbo norte. No es necesario tampoco estipularlo cuando trabajamos con azimut. Hago la aclaración. Pero sí podemos estipular la dirección rumbo norte y colinda con Julio Pérez Hernández. De la estación 1 al punto de observación 2, vamos entonces generando puntos de observación y hasta cerrar el polígono, vamos estableciendo esos extremos y los vamos transcribiendo. Y eso tiene que ser exacto. El plano de ubicación debemos de establecer donde parte de la estación 0, que ahí partimos a transcribir todo, y esto es lo que debemos de contemplar. Ahora, si el polígono es regular, pues simplemente podría ser con medidas lineales. Esa sería la distinción que se utiliza. No sé si me voy a entender, mi estimado. Sí, Lick, perfectamente. Entonces va a depender del terreno y del plano respectivo. Así es, nosotros solo transcribimos, pero actualmente el registro va a aceptar cuando lo que corresponde a polígono sea regular. Puede hacerse con medidas lineales, o sea, prácticamente solo estipular al norte 20 metros con calle, al oriente 25 metros con Juan Pedro, al sur 10 metros con finca matriz, al occidente 35 metros colinda con Josué Canas. Entonces, esa sería la diferencia, pero hay polígonos que son irregulares, que tienen curvaturas, que son
están esquinados, o que tienen 5 lados, o tienen 20 lados. Esos son los más difíciles de transcribir. Eso sería una de las diferencias. Yo, de hecho, la compraventa de fracción la hice con Azimuth, y ya para la partición, yo hasta hice un dibujito ahí para poderme guiar. Lo hice lo más sencillo posible, un cuadrado totalmente perfecto, mismas medidas, todo. Entonces ahí estaría bien. Sí, sí, es un cuadrado, así como tiene 4 lados prácticamente. Yo recuerdo que en la capacitación que se dio por parte del registro, se establecía este alineamiento y se hacía distinción estimado, pero prácticamente eso sería la diferencia. Gracias, Lick. Y una consulta más, perdón que te haga tantas No, preguntas. para servirles, miren, es mejor que pregunten ahora porque en la práctica son errores que tienen otra categoría y otra trascendencia. Gracias, Lick. Yo estaba viendo en otro ejemplo de una partición, que en una cláusula, creo que sí es la tercera, se establece un paso de servidumbre. Ajá. Entonces, mi pregunta es si se puede establecer un paso de servidumbre en un contrato de partición, pero me Sí. imagino que siempre y cuando en el plano conste ese paso de servidumbre, ¿verdad? Fíjense que les quiero comentar, por ejemplo, yo ayer trabajaba una casualmente, y en esta vamos a tener una servidumbre de la nueva finca, porque la nueva finca va a quedar anclada. Entonces voy a hacer la desmembración y quedaba anclada, o sea, no tenía donde salida a calle principal. Entonces lo que hacemos ahí, que estipulamos que sobre la nueva finca, que se le va a denominar en este caso predio sirviente, va a pesar una servidumbre dentro de lo que es la finca matriz como predio, predio dominante de la nueva finca y predio sirviente de la finca matriz. Entonces, es importante ahí hacer la aclaración, qué predio o qué finca corresponde predio sirviente, predio dominante, y podemos estipular. Para fincas no es necesario que presentemos plano, no es necesario, pero sí para mayor seguridad y para mayor exactitud podemos acompañar un plano de servidumbre. Repito, podemos estipular, por ejemplo, que forma una franja de 10 metros por 20 para salir a calle principal, y podemos estipular al norte, al sur, al occidente, al oriente, perdón, al oriente, al occidente, y así ponerlo en la escritura, el total de metros cuadrados. Pero si también tenemos un plano, también se podría. Sí acostumbro yo, pero este soy yo, también hacer dentro de lo que es la finca que se está desmembrando, ya indicar en la colindancia que hay una servidumbre, porque se está constituyendo. También se puede hacer en una sola escritura la servidumbre, pero esto generaría más gastos y más tiempo. Entonces sí es aconsejable que cuando se va a desmembrar, podría ser en el mismo instrumento lo que es la constitución de la servidumbre, pero indicar bien qué predio pasa a ser el dominante y qué predio es el sirviente. El sirviente es el que da la fracción y el dominante pues, es al favor a quien se da. ¿De acuerdo, Giovanni? En el caso que les planteo, si no es necesario, pues también no es requisito sine qua non, porque puede hacer que las dos fincas, las que se estén partiendo, queden a orilla de calle y no sea necesario que no quede anclado uno. Entonces habría que analizar cada caso. No sé si me va a entender, Giovanni. Sí, Lick, perfectamente. Entonces, yo para evitarme todo eso, porque realmente no sé bien cómo hacerlo todavía, lo hice lo más sencillo y que el terreno tuviera colindancia de ambos lados con calle, para que no tuvieran problema los propietarios en tener que tener un paso de servidumbre. Ahora, otra pregunta que tenía, Lick, era que ya se me fue de la cabeza por andar pensando en otras cosas. Sí, la autorización municipal para particiones, para sí mismo, no hay necesario pedir autorización a menos que sea aquí en Guatemala, ¿verdad? Y San Juan Zacatepeques. San Juan Zacatepeques. Perdón, en Antigua Guatemala, perdón. Ok. Entonces, pero en este caso que son copropietarios, tampoco se necesitaría... No es necesario. Nadie está obligado a permanecer en copropiedad según el Código Civil. ¿De acuerdo? Ok, Lick, gracias. Y hago también la aclaración, porque si leemos al doctor Neri Muñoz, hace una distinción entre partición, desmembración y finalización de la copropiedad, y hace una diferencia, pero cuando analizamos las guías de calificación registral, pues sí se estipula que desmembración para sí mismo, esto es doctrina, es práctica, también en algún momento alguien puede utilizarlo como sinónimos, les puede causar confusión. Yo, pues me gusta mucho la enseñanza del doctor Neri Muñoz, y él hace mención así en su libro, él le llama partición cuando es para sí mismo y desmembración cuando es a favor de tercero. Yo, lo particular, en mi notaría,
le denomino desmembración para sí mismo y partición a favor de tercero. Esa sería la distinción. Gracias, Lick. Sí, yo también estaba viendo eso en un video, pero no logré encontrar el fundamento legal, pero ahí también estaba comentando que es doctrina, ¿verdad? Es doctrina, y en cuanto al registro de la propiedad, se hace mención del término de desmembración para sí mismo en la guía de calificación registral. Ahorita le hago mención. Es la única cuestión que porque me lleva a llevar esa situación de denominarle así. Nos vamos, si quieren se lo dejo porque les puede servir. En cuanto a las autorizaciones municipal, si no estoy mal, está acá en la guía número 27. Numeral 1, tiene el término si se tratara de desmembración a favor de sí mismo. Entonces ahí encuentro la desmembración para sí mismo. Es porque yo acojo ese término de conformidad con la guía de calificación registral, pero también no por eso vamos a tener mal, o sea, el término. Y sí he visto algunos que lo entienden de diferentes maneras, pero yo me acojo a ese apartado del registro de la propiedad de la guía de calificación registral. ¿De acuerdo? Gracias, Lick. Ahorita sí, ya la última. No, En para una- servirles. Ahorita que estoy haciendo la ampliación, se debe colocar, autorizo ampliación de la escritura tal y tal, pero si realmente no es una ampliación y termina siendo una modificación, lo pondría mal, obviamente, porque no se amplía nada, sino que se modifica, y tendría que haber puesto, procedo a autorizar modificación de la escritura tal y tal y tal. Muy bien, algunos tienen por sinónimos en la práctica la ampliación es para todos, o sea, vienen a estipular que amplían a través de modificarlos. No he visto algún reparo en el registro, por ejemplo, en el momento de ser operadas, pero si quisiera ser exacto, pues sí sería una escritura de modificación, de ampliación, ampliación, modificación. Ahora, si lo que sí es distinto es rescindir, ahí sí es otro rubro, pero yo sí he visto en algunos casos que algunos notarios y en el registro de la propiedad me han puesto reparos si, por ejemplo, yo amplío de cierta manera en el sentido de modificar. Entonces, no he visto reparo, pero si lo pudiera poner exacto, qué es lo que está haciendo, mucho mejor. Ya, gracias, muy amable. Muy bien, vamos en orden. Me dispenso que les decía que estaba algo afectado. Creo que me dio una mojada que anduve en moto algunos días, procurando. Me afectó. Norma Carolina. Buenas tardes, licenciado. Sí, tengo una duda. He visto en algunos ejemplos cuando determinan las fincas rústicas o las fincas rurales. Por ejemplo, si yo voy a hacer una... Muy bien, solo quiero hacer la aclaración. En materia notarial no tenemos, no existen lo que son, hay quienes llaman fincas rurales. No, acá no existen en materia notarial fincas rurales. Nunca Fincas rústicas, perdón, esa es la, perdón, se me entré. ¿Cómo hago para distinguir una finca rústica de una urbana? Muy bien. Porque he visto, por ejemplo, en escrituras donde se habla de bienes inmuebles que, por ejemplo, si están en un municipio, pero de ese municipio el terreno que se va a desmembrar, se va a comprar, está en una aldea, para mí sería rústica, porque no está en el casco urbano del municipio, pero no sé si estoy bien pero he visto que escritura, aunque esté en aldea, lo escrituran a veces como urbana. Y entonces ahí me surge la duda de cómo hacer esa diferencia entre rústica y urbana. Muy bien. No existe un criterio como tal en las guías de calificación registral. No existe como tal un término que podamos tener en alguna legislación. Trato de hacer el escaneo, más que entenderlo. Esto lo hace el plano del arquitecto o ingeniero y básicamente es algo sencillo. Si la finca tiene todos los servicios básicos, agua, luz y drenaje, que son por lo menos lo básico, y se encuentra en un área que pueda tener acceso a, digamos, en una pequeña urbanización, pues se le pone naturaleza urbana. Si la finca no tiene estos servicios, pues le ponen una finca rústica. Esto es algo que es muy subjetivo, no es verificable por parte del registro de la propiedad. Y depende entonces quién realice el plano y cuál sea la finca matriz de donde se esté desmembrando en algún momento. Son cuestiones que nosotros tenemos que
hacerlo ver al ingeniero arquitecto cuando esté practicando el levantamiento de planos, o si nosotros lo llevamos a una persona solo para que haga el plano, habría que hacerlo aclarar, pero no existe un término como tal. Yo en lo personal, lo que trato de tener como criterio, cuenta con los servicios, tiene por lo menos un casco urbano, aunque sea una aldea, pero que realmente tenga sus servicios básicos y que esté en un lugar que podamos decir que está poblado. Eso sería que tenga un proyecto habitacional, puede ser una aldea, puede ser un caserío, puede ser independientemente. Esto es lo que utilizo, pero tampoco es algo per se que es forzoso, que es obligatorio, no existe como tal un lineamiento, ¿de acuerdo? Sí, gracias, licenciado. Sí, porque es que me surgía esa duda, cómo encuadrar lo Sí, rústico con lo urbano. y también contrario censo, hay fincas que en el registro están como fincas rústicas, que desde hace unos 50 años y actualmente ya no tienen nada de rústicas, son edificios, están 4 niveles, 5 niveles, todos los servicios, está en una colonia y todavía está catalogado como una finca rústica. En este sentido, tendrían que hacer la actualización, la mayoría de personas no lo hace por no gastar, y hago la distinción que por el tiempo pues ha ido poblando, tiene ya los servicios, y ya cambiaría, pero hago la diferencia. Sí, porque, por ejemplo, en la fracción que yo estoy desmembrando de una finca matriz, la finca matriz estaba considerada como rústica, pero si la fracción que voy a desmembrar ya tiene todos sus servicios porque se hizo una notificación, entonces entraría como urbana. Tendría que Entonces, entrar como... me entró la confusión, le pongo rústica o le pongo urbana, pero yo le puse rústica, porque como así decía la finca matriz, seguí como, pues, tenía esa duda. Pero ya De hecho, Norma, les comento, ese era el criterio anterior. Antes no era necesario estipular la naturaleza de la nueva finca. Y los operadores decían, la suerte de lo principal corre lo accesorio. Entonces, ¿qué hacían? Si la finca matriz que se desmembraba era rústica, a la nueva finca le ponían rústica. Si la finca era urbana, a la nueva finca le ponían urbana. Ese era el criterio que se mantenía hasta el año 2019, si no estoy mal. Pero la actualización de esta guía ya vino a estipular que debemos de ser expresos en indicar que la nueva finca, su ubicación y su naturaleza. Sí, pues, y no habría problema, yo ya la transcribí a mano y ya la dejé así como venía la principal, venía rústica, le puse a la fracción rústica. Y la otra duda que tenía era, por ejemplo, las medidas Azimut. Yo he visto que... Azimut, perdón, sí. Estas tengo que pedirle a alguien que lo calcule, ¿verdad? Si el terreno es curvo, si no es cuadrado, ¿verdad? Tendría que ser un arquitecto, un ingeniero que me hiciera un plano, porque yo no voy a saber a qué grados, a qué latitud va a estar. ¿Cómo hace uno en ese sentido? Uno puede tener una medición empíricamente. Lo que yo he aprendido para planos, porque hay diferentes tipos de planos en notariado. Tenemos el plano de desmembraciones, de todo lo que son particiones o formaciones de nueva finca. Tenemos el plano de ubicación de la finca matriz, plano de inserto nueva finca, finca matriz. O sea, hay una parte donde se inserta la desmembración, inserta finca matriz de localización. Básicamente uno va aprendiendo, pero sí necesariamente tiene que ir firmado por un arquitecto o un ingeniero, porque hay muchas cuestiones o hay muchas circunstancias que son importantes. A través de una plataforma, un sistema que básicamente ellos utilizan, ingresan las medidas lineales y a través de las medidas lineales el mismo sistema les va dando lo que son estos azimut, ¿de acuerdo? Sí, es que eso yo he visto también que hay un sistema que por vía, me imagino que GPS logran establecer eso, ¿verdad? No, hay diferentes sistemas de medición. El sistema GPS es otro sistema. Sí, porque yo he visto que a veces hacen a través de, le dan todo, hasta se puede ver dónde está usted parado ahorita. Sí, pero el sistema de localización GPS es por otro tipo de coordenadas que es distinto, porque ahí se localiza, pues se puede hacer varias formas de medición. Por GPS se puede ir por medio de ese aparato que es de estación a rumbo, del punto de observación a la estación, perdón. Ese es otro sistema. También está el sistema lineal. Hay diferentes formas geográfico. ¿Y cuál es el otro norte? Ya se me fue, si alguien lo sabe. Pero va a depender. Entonces, por eso puede ser que un plano varíe a otro.
porque hay diferentes formas de medir, y entonces cuando uno interpreta planos, por lo menos tiene que saber lo básico, porque eso sí le va a tocar a uno transcribirlo en la escritura. Sí, por eso era mi duda, ¿cómo hacer uno que no tiene esa expertise para poder transcribirlo a la escritura? Con la duda del compañero, ¿verdad? Y digo, calculo los grados de la latitud. No, yo lo hice cuadrado igual que el compañero, y puse norte, sur, poniente y oeste, ¿verdad? Muy bien, sí, es un poco de práctica, pero sí tenemos que saber por lo menos lo básico. Entonces voy a tratar de ampliar mediante Dios que me dé tiempo y Dios me regale la vida para poder también transmitir. Miren que yo quisiera como una UCB y que ahí se fuera todo el conocimiento, pero requerimos tiempo y poder hacerlo. Licenciado, perdone, una consulta con esto que ustedes están hablando de los planos. ¿Este plano tendría que agregarse a los atestados? No. El plano se agrega al testimonio porque es para susceptible de inscripción registral. O sea que digamos que de esa desmembración únicamente la escritura pública se tendría, ¿verdad? En el protocolo. Así es, y el notario... ¿Y el aviso? Sí, el aviso de desmembración a Catastro Municipal y a DICABI. Ah, muy bien, gracias, Lidia. Muy bien. Los avisos sí van en los atestados, ¿verdad? Eso sí va. Ajá. Y el aviso que se dio al registro del testimonio especial. Ajá, y si es un área donde está de catastro del RIC, también hay que informar al RIC. Y tienen que dar la autorización. Esa es otra cuestión. Me había preguntado Giovanni, si el área que van a desmembrar es del RIC, también tienen que tener la autorización del RIC. Eso también es otra excepción, Giovanni. Me preguntó cuándo se necesitaba autorización municipal. Hay casos que la ley estipula, por ejemplo, me hacía mención, pero también tenemos que ver si donde estamos desmembrando no es área de catastro del RIC, del Registro de Información Catastral, sino ellos sí tendrían que dar autorización también. Igual forma, al finalizar, informar. ¿Y eso cómo se sabe, Lix, si es o no parte del RIC? Porque en la página del RIC encontramos un catálogo de áreas en donde están, ya sea en proceso de catastro o que han sido catastradas. Son muy pocas a nivel nacional, pero tenemos que manejarlos. Ahí nos da una clase de eso. Ah, bueno, gracias. Muy bien, sí, tienen que saber, vieron que para formar nuevas fincas hay que saber varios lineamientos, hay que saber varias directrices, porque a veces hay limitaciones, hay POD de municipalidades que tenemos que conocer, saber si de repente está en área del RIC y tenemos que manejarlo, ¿de acuerdo? Yo creo que Julio había dejado la mano levantada, pregunto, seguimos con Damaris. No, licenciado, no la dejé, perdone, así rapidito le hago la consulta. Entonces, por ejemplo, en la desmembración a cargo de en la desmembración que usted puso para las claves impares o los corrientes impares, en esa situación, por ejemplo, la escritura pública o el instrumento público, mejor dicho, debe llevar dentro de una de sus cláusulas la autorización municipal. No, si no es dentro de los que hacía mención. Y si está en la ciudad capital, porque por ejemplo yo la hice muy básica, pero la hice en un sector de la ciudad capital, por ejemplo. Entonces sí, debiera llevar autorización municipal, porque en este caso, fíjense que la municipalidad trabaja de acuerdo a áreas, entonces hay lugares en que no le van a permitir dependiendo de un metraje cuadrado, entonces va a ser imposible. Por ejemplo, aquí en Misco es general el POD, que establece 120 metros cuadrados para dar la autorización municipal. Si yo, por ejemplo, en Misco quiero desmembrar 90 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, nunca me va a dar la autorización municipal. Eso va a ser denegado, nunca voy a poder inscribir el instrumento. Entonces tengo que saber el área. Por ejemplo, en Guatemala está regionalizado, está por áreas. Entonces hay que plantear dónde se encuentra el área de desmembrar y seguir el trámite correspondiente. Ah, bueno, entonces al final de cuentas sí va en la cláusula, una cláusula, ¿verdad? Sí, tendría que hacer mención al final que doy fe de haber tenido la correspondiente autorización municipal. Y si no da fe, igual forma le van a pedir en el registro de la propiedad que la acompañe. Ah, bueno, está bien. Gracias, licenciado. Silda Yanet. ¿Vieron qué bonito? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Muy buenas noches. Con una pregunta. En el documento del testamento común abierto, donde la persona no habla el idioma español, ahí, por cierto, ahí... Sí, hago la acotación. Muchos todavía tienen confusión. Él aplica el testamento cerrado y la aplica el testamento abierto. Ahí me lo confundieron en el examen en el pago de impuestos. Entonces, por favor, repasen ese tema, porque algunos todavía están confundiendo la aplica el testamento común abierto y la aplica el testamento común cerrado, que va referente al testamento y el otro al testimonio. Perdón, Silda.
Ahí mi pregunta es que sí iría siempre los dos testigos instrumentales, ¿verdad? Por ser testamento común abierto y los dos intérpretes en este caso porque no puede hablar el idioma español. Así es. Y usted hablaba de si la persona estaba con problemas de ceguera, entonces un testigo más, ¿verdad? Así es. En el caso del tema impar. Ajá, así es. Y el testigo a ruego, usted comentaba que vas desde el inicio. Todos los comparecientes en el testamento van al inicio. ¿Por qué hacemos esta acotación? Porque a la hora de analizar el Código Civil, vamos a encontrar que cuando hace referencia a los testamentos debe indicarse que deben de estar presentes desde el principio hasta el final. ¿Qué es el principio? Desde la parte introductoria, desde el inicio, para que puedan tener esas calidades. Artículo 1078. Ah, perdón, no, este no, este es el artículo, ahorita les hago mención. Artículo 956, segundo párrafo. El notario redactará el testamento y procederá a su lectura en presencia de los testigos en un solo acto y sin interrupción, llenando los demás requisitos para el efecto exige el código notariado. Entonces, el código notariado en el artículo 44 se estipula que deben de estar presentes desde el inicio hasta el final todos los otorgantes. Artículo 42, aunado a lo que le acabamos de leer, ¿de acuerdo? El artículo 42 estaría, ¿no? Así es. ¿Estamos? Silda, creo que se cortó el internet. Adicavia Catar. Se le cortó. Sí, licenciado. ¿Se cortó el internet, Silda? Ya no ¿Me escucha, licenciado? Ahora sí. ¿Me escucha? En el caso de los avisos a Dicavi y a Catastro, es el aviso que hace el notario, el que se colocaría en los atestados, prácticamente. Copia. Es una copia de recibido. Ah, una copia de recibido. Perdón, Eli, que no. Entonces, en este uno no sabe, no está, pues al no llevarlo a la práctica, ¿verdad? Y tiene bastantes dudas. En mi mochila, tengo uno que día antier, creo, les voy a enseñar. Gracias, licenciado. Muy bien, acá yo tengo este es un aviso original, yo ya lo presenté a la municipalidad, acá tiene el sello de recibido, les hago mención, está en original, este es mi aviso, solo es una hoja, todo lo que acompaña en la copia del testimonio se quedó en la municipalidad de Icavi. Entonces vengo yo, como notario, le saco una copia, y esa copia es lo que me queda atestado. Este que está sellado en original, lo entrego a la persona en su testimonio, así sería. ¿De acuerdo, Silvia? Muchas gracias, licenciado. Los atestados se van agregando conforme nosotros vamos haciendo los instrumentos, ¿verdad? Así como de compraventa sería el aviso. Así es. El archivo general. Así es. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, otra pregunta. En el caso de la protocolación de documento proveniente del extranjero, que consiste en un mandato, yo estaba leyendo, ¿verdad? Y que no sé si estoy bien, que ese mandato, antes de protocolizar, se debe de ponerle los timbres correspondientes. Sí, lo leímos en clase, que según la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos, el impuesto debe ser pagado previo a su protocolación. Lo leímos en la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. Artículo sí, en ese caso 16, 17, por ahí está. Sí, el artículo 16, licenciado. Entonces, nosotros ponemos, le ponemos su timbre fiscal, ¿verdad? Y ese mandato es el que vamos a poner
también en nuestro protocolo, ¿verdad? Ya, Sí, o no sé si estoy mal, sí, ya con sí, el timbre. así es. Un consejo y un tip, algo que les puede servir. Siempre tengan cuidado que sea el original. Fíjense que hace poquito me pasó, la semana pasada, que venía un cliente y me traía unas copias, pero esas copias en papel que era fotocopiadora, pero parecía bien original. O sea, si realmente uno tenía que ver detalladamente que sin que era una copia, porque como era color y la documentación, entonces tengan cuidado, nunca vayan a protocolizar un documento que sea copia y con eso trabajar porque se van a meter a problemas. Por eso sí certifican y si es un problema en la revisión del protocolo, al ver que no tienen el original. Muy bien, licenciado. Entonces, como en este caso nosotros lo vamos a dejar en hoja, lo podemos hacer a computadora ese mandato, ¿verdad? Ahí le colocamos el timbre. Así es. Si es mandato general de 10 y mandato especial 2 quetzales, ¿verdad? Y ese tema estudienlo bien porque ese me gusta preguntar en el segundo parcial. Hago la acotación y la aclaración. Porque es uno que da problema en la práctica, entonces me gusta que lo tengan claro. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Por favor, pongan atención, ese tema hay que estudiarlo. Les estoy diciendo, no va a ser de mala fe, pero sí necesito que lo lleven bien trabajado porque da problema en la práctica y es susceptible de muchas sanciones. Giovanni. Gracias, Lick. De manera breve, cuando una de las partes no habla español, en cualquier caso que no sea un testamento, el intérprete no debe firmar, ¿verdad? O siempre firma, aunque sea una compraventa, aunque sea una partición. Sí, siempre firma, siempre debe firmar. Es un compareciente concurrente, tanto comparecientes concurrentes y comparecientes otorgantes deben de firmar el instrumento, porque si no lo firma, ¿qué va a pasar? Es un gravísimo problema, Giovanni. En el examen, pues, es susceptible de que pierdan esa serie, pero en la práctica tienen un gravísimo problema, porque si nos acogemos al artículo 31, numeral 6, no sé si lo tendrá a la mano, artículo 31, numeral 6. Del código notariable. Por favor. Artículo 31. Artículo 31, numeral 6. Las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. De los que intervienen, las firmas. Si interviene un testigo, si interviene un intérprete, deben de, por favor, estar las firmas, si no es susceptible de una nulidad. Eso es muy, muy delicado. Ok, gracias, Lick. Muy amable. Isabel Martínez. ¿No? Nieves María. Mariela. Mariela, perdón. Sí. Buenas noches, licenciada, disculpe. Yo tenía una duda con la desmembración para sí mismo. Yo encontré un ejemplo que es algo sencillo, pero cumple con la guía de calificación registrada número 10, porque en la primera cláusula hace una descripción del bien inmueble y en la segunda hace la desmembración. Pero yo tenía una duda, así como cuando hay, digamos que mi casa está aquí y enfrente hay una calle, ¿tengo que colocar quiénes son los que viven enfrente mío o coloco que es la calle? Es referencial, puede estipular colinda con 55 calle, con Boulevard, o también podría estipular colinda con Juan Francisco Reyes, calle principal por medio. Va a depender del notario cómo lo realice o cómo le pida al ingeniero que lo plasme en el documento. Es distinto, puede ser que ponga calle principal por medio, con señor José Osvaldo Caras Fuentes, calle principal por medio. O puede ser que solo ponga colinda con calle principal. Así, licenciada, así como que tiene salida a calle y no necesita servidumbre, ¿verdad? Entonces, no, esa parte la puedo obviar. Podría, no toda partición va a llevar servidumbre, o sea, no es necesario. Hay veces que no es necesario porque no queda claro el predio. Oye, una pregunta más. No tengo que estipular nada acerca de los planos, solo que quién hizo los planos. Sí, al final dar fe que lo tuvo a la vista y acompañarlos en el testimonio, cuál se acompaña al testimonio. Muy bien. Una pregunta más solo. En la descripción del bien inmueble se refiere a lo de qué tipo de área es o describirlo de cómo si es una casa con 2 niveles. No, el registro no nos va a interesar a menos que sea propiedad horizontal,
No les va a interesar si es de 3, 4, 5 niveles, si es de lámina, no le interesa. Y la última, entonces aquí solo tenemos que consignar finca, folio y libro y no la dirección del bien inmueble. Si la tiene, está bien. Si no la tiene, no es susceptible de suspensión. Así, licenciada, así como yo que la hice en Sanarate el Progreso, no necesito los permisos de ninguna municipalidad, ¿verdad? Solo habría que catalogar si no hay un área de catastro ahí, lo único. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muy bien, Isabel Martínez, creo que volvió a levantar la mano. Sí, licenciado, perdón, es que creo que no me escuchaba. Muy bien, para servirle. Sí, disculpe. No, a la orden. Los atestados, ¿es obligatorio o es opcional poner el pago de timbres? El formulario de pago de timbres. Ajá. Es opcional, en algún momento que nosotros, bueno, si no los guardan en el protocolo, sí los tengan archivados, porque eso sí la ley estipula que debemos de mantener esos comprobantes para cualquier situación. Ok, ¿y el de la compra del papel sellado? Ese sí debe de incluirse, ese sí. Ese sí es obligatorio, ¿verdad? Sí, porque se va a revisar para no ver que existe interrupción en la serie. Ok, licenciado, gracias. Y una pregunta acerca del trabajo es, ¿podemos como dibujar o cortar, pegar, digamos, el logo que llevan las hojas de papel sellado? ¿O únicamente las dejamos así? Pueden dibujarlo. La cuestión es que no les va a hacer mucho trabajo. Pues si lo quiere hacer, no hay problema. No lo limito, sino solo ponerme los números de registro, orden y quinquenio. Ok, sí. O imprimirlo también, hacer una impresión y pues llenarlo, también como ustedes consideren mejor. Sí, yo para que se vea un poco mejor. Bueno, gracias, Lick. Muy bien, lo que sí no les voy a aceptar, que me hagan las escrituras en papel bond. O sea, solo la hoja en bond. Eso sí no. Porque de ahí sí todavía hay confusión, voy a decir que todavía no han entendido sobre qué se debe redactar. Luis Carlos González. Ahí sí la hice en papel español. Muy bueno, bien, gracias. Para servirles. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es respecto a los atestados, licenciado. Bueno, yo soy carrera impar y le voy a preguntar acerca de la carta total de pago. Bueno, usted acá nos dice que la carta total de pago es otorgada por un banco y comparece por medio de mandatario especial con representación. Ese testimonio de mandato y su razón de inscripción al Archivo General de Protocolos y la inscripción al registro mercantil, ¿eso va dentro de los atestados, licenciado? O sea, ¿todo el testimonio como tal? ¿O solo la inscripción? Pero dando el notario dando fe, que lo tuvo a la vista, no hay ningún problema. Es que yo sí lo hice todo, es que yo lo estoy haciendo todo, fíjese. Estoy haciendo todos los testimonios y estoy pidiendo timbres y todo, ¿verdad? Pero entonces no hay necesidad de agregarlo, entonces. No. La razón de inscripción, sí, del mandato. No, tampoco. Eso, no, el notario da fe y lo califica en el momento, lo devuelve. Igual cuando acredita la propiedad del bien inmueble, licenciado, la certificación, por ejemplo, yo estoy utilizando una certificación. Si lo considera, podría ser, pero tampoco es necesario. El notario dando fe y describiendo el documento, puede guardarlo, sí, o sea, tampoco no por eso va a tener una sanción si no lo tiene, ¿no? Y respecto a la carta total de pago, por ejemplo, ese gravamen que está sobre el bien, la hipoteca, ajá, que está sobre el bien, ¿hay que realizar algún aviso para que quiten precisamente esa hipoteca que está sobre el bien inmueble? Sí, es que está la hipoteca y al momento que se constituye la hipoteca, se termina de pagar, se da una carta total de pago. El testimonio lo que pretende es liberar la hipoteca, cancelar. O sea que con la carta total de pago liberamos la hipoteca. Así es. Ok. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. William Ovidio. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. El documento que se protocoliza, ese usted nos había indicado que debe quedar dentro de hojas de protocolo. Ajá. No puede ser al final, ¿verdad?
tiene que ser Entre, la ley estipula entre. Ah, ok. Muchas gracias, licenciado. Sí, hago la acotación. Yo lo comenté, pero la ley lo estipula que hemos de indicar artículo 64, numeral 4. Los números que corresponden a la primera y última hoja. O sea, va a haber una antes y una después. Sandra Lisbeth. Gracias, Lic. Solo dos consultitas. Entonces, al momento de hacer la carta total de pago, ¿habría que darse el aviso al DICABI también para liberar? No, porque las hipotecas no se inscriben en DICABI ni en la municipalidad. Ah, ok. Ahora otra cuestión. ¿Es obligatorio tener que colocarle número a cada hoja de protocolo para identificarlas? Sí, porque los que le tocan hacer protocolación tienen que individualizar. Sí, pues. Ah, muy bien. Gracias, Lic. Nieves, Mariela. Licenciada, disculpe, una última pregunta. No, sí, correcto. Disculpe, perdón, perdí el hilo. ¿Es necesario colocar el quinquenio? Sí, pueden dibujarlo. Estamos actualmente en el quinquenio 2018-2022. Puede ser que tenga hojas todavía 2020, 2013, 2020. Vamos a ver, el anterior era 2013, 2017. 13, 14, 15, 16. Puede ser que sí, o sea, lo utilicen. Es mejor para que sepan que se les vaya quedando en qué quinquenio estamos. El otro año tenemos nuevo quinquenio. Ay, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Vamos entonces con la escritura de donación. Y espero hasta el día de hoy. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver acá el material. Bien, cuestión de la donación. Ya vimos las formas en las cuales se puede donar. Veamos, pregunto, ¿será que la donación a título gratuito va a haber un saneamiento forzosamente? Pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Será que hay saneamiento en la donación pura y simple? ¿Será que es obligatoria la cláusula? Por ejemplo, tendríamos el antecedente, la donación, la aceptación, pero ¿será que tendríamos que saber una cláusula de saneamiento? Pregunto. Yo la pondría, Lic, porque sí se está donando, pero me pueden donar algo que tenga algún vicio. Entonces. Muy buen día. Aquí pues, nos comentan la terminación 9. Cuando nosotros hacemos referencia a este extremo, tenemos que tomar en consideración lo que nos estipula el Código Civil del saneamiento. Partamos del supuesto del saneamiento, donde encontramos el saneamiento como tal en el tema de los contratos. Y tendríamos que irnos a los contratos en la parte general, de las obligaciones en general. Y vamos específicamente a donde nos estipula de los contratos y lo que es el saneamiento. Artículo 1543. ¿Me puede ayudar, Wendy, por favor? Sí, Lic. 540. Ah, por cierto, mis estimados estudiantes, ¿me pueden ayudar? Si algunos no miren que me pierdo tiempo en la oficina, a veces buscando si no me ponen ni siquiera su carnet o su clave, por favor. Si alguno no me puso en el examen su carnet o su clave en un mensaje, me lo puede hacer porque pierdo bastante tiempo en buscarlo en el listado, ver si algunos todavía ni han llenado el listado oficial, lo cual me va a complicar publicar su nota, porque me estoy fundamentando en el listado que llenaron. Entonces les pido, no tengo un listado, les pido su colaboración y apoyo. Estamos en una situación en que en la universidad, por lo que está pasando, no tenemos un listado oficial. Entonces pido su colaboración, pido su ayuda para poder yo tabular datos y que puedan ser lo más preciso. Entonces, si alguno no me puso ni su nombre, algunos ni siquiera ponen nombre, ni ponen carnet, ni identificación, nada. Entonces, a estos estudiantes les pido que en un mensaje me pongan al margen
por lo menos su nombre y número de carne, ¿de acuerdo? Disculpe, Wendy, pero quise hacer la acotación antes que me recordé la terminación 9. Ah, ok. Sí. Yo sí puse mi nombre, ¿verdad? Así Bueno, es. artículo 1543. El enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos, en todo contrato oneroso. ¿En todo contrato? Oneroso. ¿En todo contrato? Ok, oneroso, ya. Oneroso. Y como acá es una donación pura y simple, lo integramos al artículo 1859. No, no lo he subido, mis estimados estudiantes. No les he subido. Hoy lo espero subir. Y disculpe, el documento que tiene en pantalla ahorita todavía no nos los ha dado, ¿verdad? No, no lo estuve. Ni sigo pendiente de las clases, mi estimado. Que estaba ocupadito, pero espero hoy no me quiero ir si no lo subo. No lo sé, por eso le pregunto. No, mi estimado, pero les pido ¿Lo va a subir? Sí lo va a subir, ¿verdad? Sí, lo subo, mi estimado. No se ha tratado de que no he querido, sino que estaba ocupado, pero con todo gusto. Y una vez, si quieren, lo voy a subir. Permítanme, así no me quedo yo en deuda. Por favor, Lick. Vamos a generar el PDF. ¿Perdón? ¿Alguien me replicó? Leamos el artículo, Wendy, para mientras. Ok, 1858, ¿verdad? No, perdón. Así es. Ese es, ok. Artículo 1858. No, 1859. Ok, 59. El donatario se subroga en todos los derechos y acciones que en caso de evicción corresponderían al donante. Este, en cambio, no queda obligado al saneamiento de las cosas donadas, salvo si la donación fuere onerosa o remuneratoria, en cuyo caso responderá el donante de la evicción hasta la concurrencia del gravamen. Muy bien, entonces aclaro, no es necesario, pero si usted, fíjense que tuve un caso en la oficina, como se trata de compartir experiencia, en donde se hacía una donación sobre un bien inmueble que tenía un gravamen o que soportaba una servidumbre para poner una antena, no sé si de Tico, de Claro, no me recuerdo qué empresa era, pero cuando se hizo la donación, la persona que saneó, era una donación a título gratuito, estipuló que no tenía gravámenes, que no tenía limitaciones. Y el registro suspendió la operación registral porque sí había una servidumbre. Esto hubiera sido sencillo, él no tenía que sanear, o sea, si él no saneaba, operaban el instrumento porque acá no era obligatorio, pero si uno pone la cláusula de saneamiento, entonces uno ya hace nacer esa obligación. ¿Me doy a entender? El saneamiento no es obligatorio, pero si ustedes lo ponen, obligan al donatario a que declare, ¿de acuerdo? Ya lo cargué, mis estimados estudiantes de Luis, mi estimado Luis. Sí, Lick, ya lo estoy imprimiendo ahorita. Gracias. Muy bien. A la orden, gracias por la acotación. Sí, perdone, o sea que, por ejemplo, no está obligado el donatario al saneamiento si no se pone. Ahora, si se pone... El donante es el donatario, declararlo, ¿verdad? El donante, no está obligado al saneamiento, pero sí si se pone la cláusula en el caso de que sea oneroso parcialmente, ¿verdad? No, aunque sea a título gratuito, pero si se pone esa cláusula, ya queda obligado. Ah, bueno, o sea, sí, es que como yo vi que la compañera leyó por que fuera oneroso o remuneratorio, pero no vi el tipo. Ahí sí es obligatorio poner la cláusula. Ok, gracias. Repito, si en una donación pura y simple a título gratuito no se pone el saneamiento, no van a tener ningún problema. Pero si ustedes la incluyen porque así consideran o porque dieron un copy-paste, al donante le van a obligar a que responda si en caso hay saneamiento. Porque recuerden que el saneamiento es una forma de garantía de curarse al momento de haber un problema. Entonces, si ustedes las consignan, ahí sí se quedan obligados al saneamiento. De hecho, si ustedes cotejan el libro del doctor Neri Muñoz en la donación a título gratuito, pura y simple, está con cláusula de saneamiento. O sea, están obligando, pero si no la ponen, no es obligatorio. ¿De acuerdo? Me corrigen, no sé si en la actual versión. Por cierto, recomiendo el libro del doctor Neri Muñoz, es un buen libro, en lo personal yo considero que es un buen libro, a mí me gusta en lo personal la redacción. Y no me están ni patrocinando, ni es momento publicitario, pero es un libro que vale la pena tenerlo a mi criterio en nuestra biblioteca profesional. Lico, usted debería sacar su libro.
En eso estoy, mis estimados estudiantes, pero lleva tiempo para poder tener un producto que realmente sea bueno y que no solo sea por generar, sino que tenga un porqué de ser. Ahí nos avisa para comprarlo. Muy bien, mis estimados estudiantes. ¿Estamos, Wendy, con esta acotación? Sí, Lick, o sea, yo por eso le decía que no me recordaba lo de oneroso, pero y lo colocaría porque puede hacer una donación con vicio, entonces, por eso más que todo. Pero no es obligatorio. Lo que me interesa es que cuando asesoren a su Sí, cliente, le digan, mire, no hay que poner cláusula de saneamiento. De hecho, en el examen, si quieren abreviar tiempo y les toca una donación, solo con que me pongan el antecedente, la donación y la aceptación, conmigo, por mi persona, basta, ¿de acuerdo? Veamos un poco de redacción y vamos a ir enfatizando en algunos aspectos para que podamos entender la donación. La donación es una escritura que se da bastante, que en algún momento les puede llegar a la notaría y que deben... Hago una pequeña observación práctica, con mucho respeto. Fíjense que la donación es una escritura que en determinado momento vieran que cómo cuesta que paguen las personas. Muchas veces nos regalan un inmueble, pero ni eso queremos pagar. Fíjense que me ha pasado en la oficina que en la donación, más que en la compraventa, muchas veces las personas nos regatean el precio, nos dicen, mire, licenciado, ¿por qué tanto? ¿Por qué estamos pagando tanto? Y si me doy cuenta, yo a veces me pongo a reflexionar, digo, a veces se están pagando 1,500 y, por ejemplo, de honorarios o 2,000 de honorarios o de impuestos. Yo diría, si yo con la renta que pago en la oficina me dicen que me lo regalan a ellos, yo aunque sea que no tenga, consigo prestado o vendo algo para poder tener el inmueble. Porque ¿dónde uno va a conseguir con esa cantidad un inmueble? Entonces muchas veces los que reciben, no, siento que no valoran muchas veces. No es en una forma particular, pero sí me he dado cuenta que es una constante. Ana Lucía Cabria. Licenciado, buenas noches. Así una pregunta, no sé, X, que no tiene nada que ver con el tema. Es que yo me he dado cuenta que con el sucesorio intestado hay algunos notarios que se exceden en cuestión de precio. ¿Usted cuál cree que es el monto considerable que uno puede cobrar por honorarios por un intestado? Mire, lleva un poco de complejidad y manejar el intestado, pero va a depender de las circunstancias, del tiempo, de cómo esté la documentación, y eso es lo que va complicando. Entonces, ese es el problema, el inconveniente, que poner un estándar es difícil. Por promedio, yo a veces cobro de honorarios un promedio de 10,000 quetzales por un intestado, de honorarios, aparte gastos, impuestos, todo lo que conlleva. Ahora, si hay complicaciones o hay una duplicidad de procesos o simultáneos o hay que arreglar otros documentos, se va complicando. Pero sí, hay notarios que hasta llegan que va a cobrar 40,000, 60,000, 80,000, 90,000, depende de la importancia. Y como algunos lo quieren sacar, pues lo pagan. Ya, licenciado, muchísimas gracias. Y si hay muchos trámites, bienes que tramitar también, es que puede variar, o sea, puede ser que sí sea justo, no quiere decir que no cobrar 40,000 quetzales de repente no valga la pena. Hay veces que uno no encuentra el documento, hay ocasiones que una persona no quiere firmar y hay que ir a buscarla, hay que hablar con ella, hay otras cuestiones que hay que hacer mandatos, identificación de persona, hay que rectificar documentos, o sea, hay varias diligencias que hay que hacer y eso es el trabajo que conlleva. Sí, Lick, también una notaria me había dicho que a veces la parte en donde se complica todo es en la cuestión de avalúos y demás. Entonces, supongo que eso también tiene que ver, ¿verdad? Sí, fíjense que tuve un caso ayer. Perdonen que les comente mis casos, entonces, pero considero que son bastante enriquecedores. Fíjense que íbamos a hacer una escritura de compraventa, pero pasaba un proceso sucesorio, pero se me estancó el casito porque cuando yo le dije, mire, lo que pasa es que este ya pasó de un avalúo y pongamos el precio que pongamos, tenemos que pagar sobre ese precio, porque la finca, aunque ya la dividamos, aunque la apartamos, ya hay un precio que pasó por un avalúo y todo bien que pasa por avalúo va a aumentar de valor en el pago de impuestos. Entonces, ahí vamos, ese aspecto, les comento, entonces, todo bien que pasa de un sucesorio va a subir de precio, seguro, en las matrículas. Muy bien, veamos entonces la redacción. La redacción, bueno, impuestos que paga, por favor, este va a pagar IVA al 12%, independientemente del valor que sea.
Si hay una ganancia de capital porque es parcialmente oneroso, pues habríamos que ver esto en cuanto a la parte donataria, eso es lo único que tendremos que hacer la acotación, pero en su redacción la parte introductoria es la misma. Vamos a ver acá. La cláusula primera es lo mismo el antecedente, no tendríamos que tener problemas. La donación, ¿quién me ayuda a leer la cláusula de la donación? ¿Quién me puede ayudar? ¿Lo leo, Lic? La cláusula segunda. Okay. Segunda, de la donación. Buenas tardes, licenciado, lo voy a leer yo. Muy bien, creo que ya empezó Wendy. Dice, Patricia, de la donación. ayuda Patricia en la cláusula tercera. Creo que tiene un poco de delay en su transmisión. Le voy a dejar a Patricia la cláusula tercera, ¿de acuerdo? Vamos con Wendy y después con Patricia. Perdón, Patricia. De la donación, refiere la parte donante que por este acto, en forma pura y simple, dona entre vivos a título gratuito la finca de su propiedad identificada en la cláusula primera de este instrumento, con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde a la señora, estimando la donación en la suma de 20,000. Palabra clave, estimar. Eso no lo vamos a justipreciar, no me van a poder justipreciar, no van a decir lo vamos a cuantificar, no. Tiene que ser la palabra estimar. Artículo 1863, Wendy. 63. 1863. Artículo 1863, toda donación será estimada. Palabra clave, enciérrenlo en círculo, estimada. Si eso no está, lo van a suspender, esa escritura no nos va a servir. En la zona de la cual no le perjudica por tener bienes suficientes para su subsistencia. Muy bien, y hago la réplica. Esta paga IVA. ¿Y el IVA cuál es el parámetro para pagar IVA? Únicamente matrícula fiscal y el valor inscrito. Todavía, en muchos en una variante le ponía, por ejemplo, que cuando pagan IVA, en matrícula municipal tenía mayor valor. No, cuando pagan, presten atención, recuerden, cuando pago IVA, no debo de tomar en consideración la matrícula municipal. La ley no lo establece. Cuando pago el 3%, sí. Repito, cuando pago IVA no debo de tomar en cuenta la matrícula municipal. Por ahí muchos confundieron y perdieron esa pregunta o esa respuesta. Entonces, por favor, no... Bueno, acá son puntos, aunque son valiosos, aunque los cuantificamos, pero en la práctica no solo son puntos, ya es dinero, ya es económico y podemos meternos a problemas. Muy bien, sigamos con la lectura de la cláusula. Solo toca la tercera, le tocaría a Patricia. Ahí está. Por su parte, la parte donataria. Perdón, Patricia, fíjense que hoy cometí el error de no grabar la clase. Si alguien la está grabando y la puede compartir, por mí no hay problema. Voy a iniciarla a grabar ahora. Pero si alguien la puede compartir, por mí no hay problema de derechos de autor. Hasta al contrario, saludos a los que me están escuchando en diferido y que están replicando. Siempre me recuerdan, porque con todo gusto yo puedo empezar a grabar. Si algún caso se me va, no tengan pena de interrumpirme. Perdón, Patricia, hoy sí. Tercera, por su parte, la parte donataria en los términos relacionados acepta en forma expresa la donación que se hace, agradeciendo la liberalidad de la parte donante, y ambos otorgantes aceptan el contenido del presente instrumento, obligándose a firmar cualquier aplicación o aclaración que fuere necesaria. En mi calidad de notario de fe. Muy bien, entonces dos palabritas que tenemos que extraer de acá. Es lo referente a lo que es la aceptación debe ser expresa, por favor, porque debe ser expresa. Artículo 1857. Ana Lucía, si me puede ayudar a leerlo, artículo 1857. No sé si lo tendrá Ana Lucía o quien lo tuviere me puede ayudar a leerlo. Artículo 1857. Artículo 1857. El donatario puede dar la donación para el
ratificación por ausente. Que por ingratitud, porque me nace dar, porque yo estoy con noble, doy, pero también yo debo gratitud, porque occidental no es casual, no es fortuita, la liberalidad y esa gratitud, la liberalidad de la donación. Si yo no respondo al donante en algún momento no es sin necesidad por alimentos, se puede revocar la donación por ingratitud. Artículo 1800, yo debo de 66. Esto lo explico para que cuando estén en su notaría asesoren al cliente, puedan indicarle, puedan transmitirle. Artículo, perdón que a veces me emociona dando la clase, me dispenso hacia, a veces me exalto o me emociono. Artículo 1866. ¿Alguien me puede ayudar a leer? La donación gratuita y la onerosa en la parte que constituye la donación efectiva pueden ser revocados por causa de ingratitud del donatario. Esta facultad es personal del donante e irrenunciable y se otorga en los casos siguientes. Muy bien, esto no se puede renunciar, o sea, no hay forma en que digamos, no quiero esto. Entonces, hago mención, numeral 1. Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante, su cónyuge, conviviente de hecho, sus ascendientes o descendientes. Numeral 2. Está declarado inconstitucional. Numeral 3. Ajá, numeral 3. Por negarse indebidamente a alimentar al donante que careciere de bienes, o si lo desamparare o abandonare cuando estuviere necesitado de asistencia. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento para poder revocar? ¿Cómo hacemos para poder revocar por ingratitud? Ya vimos que por negarse a dar alimentos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para revocar por ingratitud? Paso número 1, faccionamos la escritura de revocación. Paso número 1, faccionamos la escritura de revocación por ingratitud. Y paso número 2, debemos de notificar al donatario la revocación. Artículo 1869, Dora. Artículo 1869. La revocación que haga el donante por causa de ingratitud no producirá efecto alguno si no se notifica al donatario o a sus herederos dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se otorgue la escritura pública de revocación. Ahí están los dos pasos. Primero se hace la escritura y después dentro de los 60 días debe notificarse. Si la persona no se opone, pues ya se tendrá presentado en el registro de la propiedad. Y esto, forma de notificar, hago la acotación, la notificación debe ser judicial. Debe ser judicial. Deben acudir ante un juez para poder realizar la notificación. Considero que debería ser primera instancia y pedir que se notifique a la otra parte. Y si ya no se opone, entonces pues ya pueden operar la revocación por ingratitud en el registro de la propiedad. ¿Qué pasa si la persona se opone? Artículo 1871. Artículo 1871. Queda consumada la revocación que no fuere... Perdón, 1870 es la oposición. Okay. El 1870, el donatario o sus herederos podrán oponerse a la revocación que haga el donante, contradiciendo las cláusulas que éste invoque, para que judicialmente se decida sobre el mérito de ellas. Muy bien, este es a través de juicio ordinario de revocación. Si yo me opongo a la revocación por ingratitud, debo plantear un juicio ordinario de oposición. Es a través de juicio ordinario. Artículo 1871. Queda consumada la revocación que no fuere contradicha dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que sea notificada al donatario o a sus herederos. Muy bien, entonces se puede revocar la donación. Revocar no es lo mismo ni a rescindir ni a reducir. Si en caso yo quiero rescindir la donación, pues tendría que plantear rescisión de contratos, que es en otra vía. Pero también la donación se puede en determinado momento rescindir. Veamos. Artículo 1875.
Si la donación fuere onerosa y el donatario no cumpliera la prestación a que se hubiera obligado o sin justa causa la suspende o interrumpe, puede el donante rescindir el contrato. Sin embargo, si la obligación del donatario consistiere en el pago de una pensión o deuda y hubiere pagado la mitad o más, el donante o sus herederos no podrán rescindir el contrato, sino solamente reducir la donación efectiva en cuanto a los bienes que sean necesarios para completar el pago. Muy bien, entonces la donación se puede rescindir, en ciertos casos se puede revocar por ingratitud, pero también se puede reducir. O sea, yo puedo decir, mira, te doné una casa o te doné 5 casas, mejor ahora por la necesidad lo reduzco a 4 casas. Artículo 1876. El donante que desmejora de fortuna puede reducir la donación en la parte necesaria para sus alimentos. Si fueren varias las donaciones... Muchos nos preguntan, licenciado, ¿qué es mejor, donar o es una compraventa? Dicen, no, es que me dijeron en una notaría que por el pago de impuestos me sale mejor como donación. Y además porque no va a entrar en el patrimonio conyugal. Recuerden que a título gratuito, lo que se adquiere a título gratuito no entra en el patrimonio conyugal. Si, por ejemplo, mi papá me dona una casa, no entra en el patrimonio conyugal. Pero sí hay que hacer mención, si de repente hacen una simulación porque era una compraventa y para pagar menos impuestos como donación, sí queda susceptible o abierto a que pueda haber una revocación por ingratitud. Ustedes, por disposición legal, debe haber una gratitud a la liberalidad de la donación. Es una diferencia, por favor, entonces entiendan cuando asesoran en su notaría, indicar la diferencia entre donación a título gratuito y de forma onerosa y las consecuencias de poder rescindir, de poder revocar y poder reducir la donación. La acción para pedir la reducción dura 6 meses, artículo 1879. Vamos a preguntas. Edgar Fernando. Buenas noches. En relación a este tema que estamos viendo de la donación entre vivos a título gratuito, si esta donación fue realizada, por ejemplo, a una institución como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, fue más o menos hace unos 10 años, ¿aún se puede rescindir esta donación o hay algún tiempo estipulado o en este caso no aplica? Muy bien. Fíjense que es otra diferencia. Yo pensaría que, yo sí entiendo que es una donación. Considero que el notario, para poder proteger a lo que son el cuerpo de bomberos, pudiera mejor estipular una donación, un tipo de donación remuneratoria, o mejor una cesión de derechos que no está susceptible a este ámbito. Cesión de derechos o cesión de propiedad a título gratuito. Entonces podría ser, pero sí, ahí quedaría abierto que pudiera revocar. No, yo no miro por qué no. Ok, gracias. Giovanni. Gracias, Lee. Entonces, el proceso para poder revocar una donación pura y simple se podría decir que es mixto, porque vi que... Sí, parte notarial, escritura pública, judicial, la notificación. Ya en ese proceso ante el juez se puede probar si realmente le negó los alimentos al donante y así, ¿verdad? No, no hay que probar nada, solo es notificar. La única cuestión es notificar. Si él no solo con el hecho de que él no comparezca a oponerse, con eso ya queda consumada la revocación. Ya con eso es suficiente hacer mención que se le notificó y que pasaron el plazo de 60 días. Creo que 60 días, ya con eso ya es susceptible de inscribir la revocación en el registro de la propiedad. Perdón, no me queda claro entonces, o sea, que hacen escritura de revocación y ya se notifica, pero judicialmente. Judicialmente. Entonces, la otra parte a la que le donaron puede oponerse, pero... O sea, se opone, pero de igual forma la revocación ya está hecha. Él se opone en un juicio ordinario. Si él se opone, se abre a juicio ordinario a discutir si es susceptible. Ahí sí tendría que ser discutido si se negó a los alimentos, si es procedente o no, lo que usted me platicaba. Pero si él no comparece después de notificado y consumado 60 días, con eso ya le basta para ir al registro de la propiedad y inscribir la revocación. Y esto de rescisión, reducir y revocar, solo estamos hablando que aplica para la donación pura y simple, ¿verdad?
No, rescindir, estamos hablando que es la onerosa o la condicional, al dejar de dar una prestación, se puede rescindir. ¿Por qué? Porque hay una condición resolutoria implícita. Reducir sí se puede en lo que corresponde en pura y simple, o la parcialmente gratuita que tenga correspondiente a no pagar, ¿verdad? Ok, gracias. Nieves, Mariela. Sí, licenciada, disculpe una pregunta. Bueno, dos preguntas. La primera es, ¿la donación la puedo hacer condicional? Que es que siempre será el bien inmueble de esta persona siempre y cuando realice esta acción o, Sí, o por no ejemplo, haga yo he eso. hecho donde de repente me dice, mira, licenciado, la única condición es que cuide a mis animalitos, a mis gatitos, a mis perritos, hasta que estos, pues, estén, ¿verdad? Y si no se da este extremo, tendrá que probarse judicialmente, claro, como una causal de rescisión, pero sí, puede decir que una pensión, por ejemplo, que se gradúe de la universidad, que le diga a Nieves, mire, su señor padre, le diga, mire, yo le voy a dar esta casa a Nieves o este vehículo siempre y cuando usted se gradúe de la universidad en un plazo de 3 años, pero lo que no contaban es que habían situaciones que podían variar, entonces podría ser. O cerrar. Sí. Y hay unas facultades que cerrar. Y una pregunta más. Si la donación fuera parcialmente onerosa, ¿hay que hacer el saneamiento o no? Por lo oneroso, sí. Por lo oneroso, sí. Muy bien. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Vieron qué bonito es el derecho notarial? Tantas variantes, tantas cuestiones que tenemos que saber. William, Ovidio. Licenciado, una consulta. Por ejemplo, si genera honorarios, dicen. No, son bromas. Entonces sería una pregunta. Son bromas. Por ejemplo, si se va a donar un bien inmueble, pero en su valor registral, por ejemplo, tiene 100,000 quetzales, y el donante le estima un precio menor, ¿esto se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero el pago del impuesto sería sobre los 100,000 quetzales. Siempre sobre los 100,000 quetzales, no sobre el valor que él estime. No, porque es sobre el mayor valor, paga IVA. Pero mire, William, y eso voy a la práctica. A veces dicen, pero es que tengo que pagar 12,000 quetzales. Pero si a mí me dijeran, William, le regalo esta casa por 12,000 quetzales, si yo no lo tengo, lo presto, y si no lo vendo algo, si yo realmente, si alguien de ustedes me dijera, mire, licenciado, esto pasa, si me donan, yo tengo que pagar impuestos, y por eso les decía, es que dicen, es que tienes que pagar 12,000 quetzales, mucho dinero, pero si yo digo, si yo pagara eso, a veces en arrendamiento se va más dinero y nunca lo recupera uno, solo como acotación para compararlo con la práctica. Sí, sería mejor sacar un préstamo e ir pagando por partes. Sí, es que ¿dónde va a conseguir uno un bien inmueble por 12,000 quetzales? No lo hay. Okay, gracias, licenciado. José Esteban. Licenciado, disculpe, yo tengo una duda del semestre pasado, pero me parece algo tonta, pero ya que Nieves tocó el tema sobre así como usted dijo, de los animalitos. ¿Qué pasa si viene, así como pasó, yo me recuerdo que pasó en Italia hace unos 4 años, que una persona multimillonaria le dejó todo a un gato? ¿Qué pasa cuando el gato fallece? ¿Qué pasa con todos sus bienes? Muy bien, aquí en Guatemala no sería permitido, sería una cláusula, una nulidad de la cláusula porque no permite heredar hacia animales, no tienen el concepto de personalidad o persona para ser susceptibles de derechos y obligaciones, sí como beneficiarios en alguna manera, pero no. Sí, en derecho notarial, en lo que corresponde a lo que es la Asociación Internacional de Derecho Latino, se ha dado en algunos países que sí, hay países que permiten heredar hacia animalitos o mascotas, pero aquí en Guatemala no sería susceptible de inscripción como propietarios. Gracias. Giovanni Alejandro. Gracias, licenciado. Ahorita me causó duda entonces, si no importa a qué precio se estime en la escritura la donación pura y simple, entonces, si siempre se toma el valor registral, ¿por qué se pone un precio estimado o es nada más por puro trámite?
es porque la ley así lo estipula, en cuanto a estimar la donación para cuestiones de cuantificar y en un momento reducir, si fuera necesario. Por eso, porque se puede reducir, cuantificar. Sí. Gracias, Lee. Muy bien. Estamos con el tema de la donación. Yo espero el día lunes, todavía tenemos clases, si no estoy mal. ¿Cuándo empiezan parciales? El lunes, Lick. Yo primero lunes, Lick. El lunes. Oh. Bueno, el día sábado, mediante Dios, si tengo tiempo, pues los que sean voluntariamente seguimos avanzando. Espero que el día sábado en la tarde poder avanzar un poco más en la temática. Vamos a tratar de ver el arrendamiento. Yo, miren, no quiero que lo vean como de mala intención, que yo, porque estoy dando tantos temas. Lo que sucede es que es una profesión lo que tenemos, yo tengo esa responsabilidad. Entonces no es porque llenarlos de temas, sino porque al contrario, es como que un médico se gradúe y no sabe diagnosticar, por ejemplo, una infección. Entonces es importante que lo tengamos y de igual forma va a quedar grabada la clase. Pero sí me interesa en cierta manera que ustedes tengan el conocimiento, porque me he topado en la práctica que a veces cometen muchos errores y es una gran responsabilidad. Entonces, imagínense si yo ahorita llevo casualmente, hacía cuentas como si nada, voy para 10 años de graduado, como si nada. O sea, sí, tuve la dicha y agradecerle a Dios y a mis señores padres de poder graduarme muy jovencito. Pero yo siento, ¿a qué voy con todo esto? Que siento que al día de hoy yo sé un poquito, o sea, estoy empezando a entender el derecho notarial. Y a veces digo yo, si yo hubiera sabido este poquito, pues me hubiera facilitado iniciar el camino en la calle. Y esto, pues quiero que puedan ustedes tener una mejor oportunidad para poder desenvolverse en este sentido, ¿de acuerdo? Vamos con preguntas. Patricia Mikulax, creo que se pronuncia o me corrige. Mikulax, buenas noches nuevamente. Yo tengo una pregunta, pero no es con respecto al tema que usted está explicando ahorita, sino es otro caso, ¿verdad? La cuestión es de que es una familia, ¿verdad? Los papás, cuando sus hijos estaban pequeños, adquirieron una casa, la pagaron, al final salió la casa a nombre del papá, pero el papá falleció hace algunos años. Pero la casa está como un patrimonio familiar. Entonces, mi pregunta es ahí, ¿tendría que haber hecho el papá algún sucesorio intestado? O sea, ¿se puede hacer ahorita un sucesorio intestado o se puede hacer de alguna otra forma para que la propiedad pase a nombre del papá? ¿A nombre de quién está? A nombre del papá, Lick. Muy bien, sí, ahí tendría que esperar que pase el plazo de 25 años. No sé si me escucha, Lick. Que pase, hay un poco de delay, de retraso, pero sí tiene que esperar que pasen los 25 años para poder disponer como tal. Y lo que sí podrían erradicar el proceso sucesorio, ver todo lo concerniente o cancelar el usufructo, que hay algunas formas cumpliendo la finalidad, pero sí hay que tramitar un sucesorio. Ahí sí no hay otra forma. Aunque sean beneficiarios, lo único que garantiza es que no puede ser embargado el bien, pero sí hay que tramitar el sucesorio. ¿De acuerdo, Patricia? Ah, muy bien. Entonces no se puede hacer de ninguna otra forma, aunque esté como patrimonio familiar y el nombre de los hijos aparezca en el documento, en el contrato. No. Muy bien. Gracias, licenciado. Muy bien. El tema que vamos a empezar a desarrollar es el arrendamiento. Todavía me quedan unos minutos, que va a ser la siguiente clase. El arrendamiento es un contrato que es muy usual. Hay dos cuestiones que tenemos que saber importantes. El arrendamiento, algunos lo celebran en documento privado y otros en escritura pública. ¿Cuándo es obligatorio inscribir en el registro de la propiedad un arrendamiento? ¿Alguien sabe cuándo es obligatorio inscribir un arrendamiento en el registro de la propiedad? Cuando es por más de 12 meses el contrato, creo. Es cuando el contrato es mayor de 3 años y cuando se haya pagado la renta anticipadamente. Bien, son 3 causales. Esto lo vamos a encontrar en el libro del registro de la propiedad. No lo confundan, porque algunos lo buscan en el arrendamiento y no está. Artículo 1125, numeral 6, y estipula cuando la renta se pague por anticipado por más de un año, primer causal, segundo causal, cuando el contrato sea mayor de 3 años y voluntariamente cuando los partes lo decidan. Son 3.
Ahí se estipula, la renta se paga por más de un año, es un contrato mayor de 3 años, otra opción, o cuando las partes así lo deciden. Cuando analizamos la renta, es un contrato que yo puedo arrendar bienes muebles e inmuebles. Y vamos a partir de supuestos interesantes. La renta. ¿Qué impuesto satisface la renta? Y con esto termino. ¿Qué impuesto paga el contrato de renta? IVA. Bueno, pagaría IVA si la persona que es el arrendador, presten atención, paga IVA si el arrendador está inscrito en esta actividad. Si yo soy una persona que me dedico a esta actividad, estoy inscrito en SAT como tal, voy a pagar IVA, pero puede ser que yo esté inscrito al 12% o pequeño contribuyente al 5%. Y el pago sería del impuesto en conformidad a cómo se reciba. No se va a pagar en el testimonio, sino que se va a pagar conforme se reciba mediante factura. Esa es una primera opción. Si yo no estoy inscrito en esta actividad, pero estoy dando un arrendamiento, un cuartito, una habitación, una casa, un parqueo, lo que tendría que pagar es ganancia de capitales, ISR, al 10%, que también lo hemos visto en alguna clase. Por ejemplo, si yo, Josué Canas, tengo de repente un parqueo, una habitación, un salón que voy a arrendar y recibo ingresos, estoy acrecentando mi ISR, impuesto sobre la renta. Esto lo que genera es pago de ISR, entonces estaría susceptible de pago de impuestos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a quedarnos acá. Yo creo que ya nos aprendimos. ¿Perdón? ¿Dónde encontramos el fundamento legal de ¿Del impuesto? ¿Del IVA o del ISR? De los dos, del IVA y ISR. Bueno, el IVA en el código de... En el IVA vamos a encontrar lo que se paga mediante factura. En el artículo... Bien, son varios artículos, pero tenemos primero que sea susceptible al pago de IVA, artículo 3. Numeral 4. Artículo 3, numeral 4. Artículo 4, numeral 5. Establece el pago mediante factura. Y habríamos que hacer distinción, porque el IVA, recuerden que hay distintos rubros. Y la expedición de factura, artículo 29, literal A. Ahora, lo del ISR. El ISR, pues nos vamos a la ley de actualización tributaria. Si no estoy mal, el artículo 60. Vamos a ver acá. Artículo 83. Está lo del impuesto de ganancia y pérdida de capital. Y artículo 84. Artículo 84. ¿Esos de qué ley son, licenciado? La ley de actualización tributaria. El artículo 84 hace mención, las rentas gravadas de conformidad con el artículo anterior se clasifican en rentas de capital inmobiliario. Constituyen rentas de capital inmobiliario las provenientes del arrendamiento, subarrendamiento, así como de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso, goce de bienes inmuebles, siempre que su giro habitual no sea comerciar con dichos bienes o derechos. Por ejemplo, yo no me corresponde arrendar, no puedo yo venir y obtener no estoy inscrito como tal, tendría que pagar ISR. Lo explico en la siguiente clase, ya me atañe el tiempo. Feliz noche, mis estimados estudiantes. Buenas noches.